Saludos cordiales a todos y todas en el Reino Unido, Europa, Ecuador y en cualquier parte del mundo que se encuentren. Enlace Latinoamericano Europeo y sus integrantes les agradece por participar en este conversatorio. Mi nombre es Jimmy Pesantes y me encuentro en Alemania. El día de hoy tenemos como invitada a la abogada magista Verónica Arias para hablarnos sobre la segunda vuelta electoral en Ecuador. Bienvenidos. Verónica Elizabeth Arias Fernández es ingeniera en Administración de Empresas y abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Magista en Derecho, mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Verónica Arias es líder política en la provincia de Loja, en Ecuador. Fue asistente de la Corte Constitucional entre los años 2010 al 2013 y en el 2010 fue asesora en el Banco Central del Ecuador y del 2013 al 2021 asambleísta por la provincia de Loja. Actualmente se desempeña como parlamentaria andina por Ecuador. Estimada Verónica, a continuación le daremos la palabra para que presente el tema y una vez concluida su presentación tendrá la oportunidad de responder a las preguntas que surjan a través de las redes sociales y los medios digitales activos. Ahora usted tiene la palabra. Háblenos sobre la segunda vuelta electoral en Ecuador. Bueno, muy buenas tardes, Jimmy, Jenny, Bélgica, Cristian, a quienes puedo ver conectados en este enlace, y también a todos quienes a través de otras plataformas que están conectadas a esta plataforma denominada Enlace Latinoamericano. Pues un saludo cariñoso, afectuoso desde la ciudad de Loja. Estoy aquí en mi ciudad, de donde soy oriunda. A nuestros hermanos ecuatorianos que están en Alemania, en Reino Unido y en diferentes países de Europa, pues siempre es un gusto poder conversar, dialogar con ustedes, el poder sentirnos un poquito más cerca a través de la tecnología, el poder conversar también de la situación por la que está atravesando el país y comentarles cuál es el escenario en el que se desenvuelve esta segunda vuelta electoral, el contexto y los escenarios que se están viviendo ahora, y también, por supuesto, digamos, conocer cuál es o qué es lo que se disputa el país en esta segunda vuelta electoral. Entonces, digamos, sin más preámbulos, comentarles a todos ustedes que luego de que el presidente Guillermo Lasso anunció la muerte cruzada para evitar su destitución en la Asamblea, luego de que se instaló un juicio político en su contra, en la que estaba de corrupción, en la que estaba involucrado su cuñado, era evidente que se iba a proceder a su destitución y censura en la Asamblea Nacional, y que para evitar justamente esta destitución se adelanta decretando la muerte cruzada, disuelve la Asamblea Nacional y se llama a elecciones anticipadas. Entonces, ahora nos vemos abocados a una segunda vuelta electoral que se desarrollará el 15 de octubre. ¿Y cuáles son los dos escenarios que tenemos? ¿Qué es lo que al país le toca decidir este próximo 15 de octubre? Porque evidentemente nos encontramos abocados a decidir entre dos modelos totalmente opuestos ideológicamente, totalmente disímiles en términos políticos, ideológicos, que están en orillas opuestas, y esa es la decisión que le tocará tomar al pueblo ecuatoriano el próximo 15 de octubre. Esta, estimados compañeros, no, esta es una elección clave para el país. De esta elección depende el futuro del Ecuador, de nuestras familias, de todos quienes estamos dentro del territorio ecuatoriano y también de nuestros hermanos que viven fuera de las fronteras patrias. Nos enfrentamos, digamos, en primer lugar, a un escenario o a un modelo representado por Daniel Noboa, que evidentemente representa la continuidad del gobierno de Guillermo Lasso,
representa su misma visión política, representa sus mismas ideas, pero en cuerpo de joven. Es exactamente cómo concibe al país Guillermo Lasso, también lo concibe Daniel Noboa. Es decir, estamos enfrentados a un modelo que representa la continuidad del gobierno de Guillermo Lasso. Han construido la imagen de Daniel Noboa, han mostrado en redes sociales una vida perfecta, han mostrado su mansión, han mostrado sus músculos, han mostrado a su esposa influencer, han mostrado las excentricidades de su padre Álvaro Noboa. Pero ¿qué hay más allá de esa construcción de la imagen de Daniel Noboa? Representa una visión caduca de país, representa la derecha más rancia que ya ha gobernado el Ecuador, y sobre todo las políticas que han empobrecido y que han generado hambre, miseria, inseguridad en el Ecuador. Ahora mismo estamos en una situación en la que más de 230,000 ecuatorianos han migrado a partir del año 2021. Es la segunda ola migratoria más grande que tiene el Ecuador en el siglo XXI. Son 230,000 ecuatorianos que han migrado en condiciones muy complejas, muchos de ellos atravesando la selva del Darién, el tapón del Darién, familias que se han dividido, muchos han dejado a sus hijos en el Ecuador, otros están viajando con sus hijos atravesando esta selva, pero muchos de ellos han muerto en el camino. Esa es la situación de nuestros hermanos ecuatorianos, porque no encuentran empleo, porque no tienen oportunidades en el Ecuador. La inseguridad, el modelo que representa Guillermo Lasso y que representa Daniel Noboa, ha significado que ahora se convierta el Ecuador en el segundo país, en el país más inseguro, de la región, cuando fuimos el segundo país más seguro después de Chile en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Ahora somos el país más peligroso de América Latina, y cuesta decir que varias ciudades ecuatorianas están entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, entre ellas Guayaquil, Esmeraldas, Durán. Es lamentable la situación de seguridad. Como les decía antes de iniciar este conversatorio, mucha sangre corre en el país. La situación en Durán, en la costa, pero se está, por supuesto, la situación de inseguridad se amplió a todo el territorio nacional. Entonces, el tema migratorio, 230,000 hermanos que han migrado, Ecuador convertido ahora en el país más peligroso de América Latina. Y otras cifras también que les puedo compartir respecto de la seguridad. 6 de cada 10 ecuatorianos tienen temor de salir de sus casas por miedo a ser azotados por la ola de inseguridad, por esa crisis de inseguridad que estamos viviendo. Esa es la realidad del país. Ahora, igualmente, lo que tiene que ver con la inseguridad, más o menos la tasa es de 25 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, cuando en el tiempo de la Revolución Ciudadana estas cifras bajaron hasta 5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ahora hablamos de 25 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Y qué decir de los servicios públicos? Los servicios públicos han sido totalmente destruidos. Para sacar una cédula de ciudadanía, para sacar un pasaporte, para sacar una licencia de conducir, ya no la podemos obtener en el cortísimo tiempo, en minutos, en horas que lográbamos hacerlo en los tiempos de la Revolución Ciudadana. Todo está destruido, la infraestructura, la red vial del Ecuador totalmente destruida porque no le han dado el mantenimiento necesario. Y los servicios públicos, por supuesto que también, digamos, tiene consecuencias a nivel del exterior también, con los servicios consulares. Todos los servicios públicos se encuentran totalmente destruidos. Los ecuatorianos que no encuentran empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con un empleo formal. Hay muchísimos ecuatorianos que tienen que salir a la calle, que viven de la informalidad para tratar de llevar el alimento a sus casas. Ese es el escenario en el que se desenvuelve el país y que representa lo que
nos ha llevado a esta situación. Son las políticas de un gobierno que no cree en lo público, de un gobierno que no cree en el Estado, como el gobierno de Guillermo Lasso, y Daniel Noboa representa exactamente esta misma visión de país. De hecho, ya lo ha manifestado él y su candidata a vicepresidenta, de que en varias de sus intervenciones, señalando que la educación tiene que ser privatizada, que la salud tiene que ser privatizada y también la seguridad social. La señora Verónica Abad, que es el binomio de Daniel Noboa, señaló y lo viene manifestando de manera permanente en varios medios de comunicación que los padres de familia deben, con su trabajo, y ellos tienen que buscar la forma. Ellos dicen, ¿cuántos ecuatorianos no tienen empleo? Imagínense. Y dice que ellos tienen que ver cómo los matriculan a sus hijos en una escuela privada, porque la educación tiene que privatizarse, porque el Estado no se puede hacer cargo de la educación pública. Lo mismo habla de la salud. Imagínense un padre de familia que no tiene trabajo, una madre de familia que no tiene trabajo, ¿cómo puede cubrir las necesidades de salud de su familia si no tiene para poder pagar una clínica privada? O sea, tendría que morir por ser pobre. Eso es lo que nos están diciendo el binomio Noboa-Abad. Lo mismo con la seguridad social. Yo en las entrevistas que he tenido esta semana en medios de comunicación, les he hecho conocer que en la página web del Consejo Nacional Electoral, donde están colgados los planes de trabajo de ambos binomios, podamos revisar el plan de trabajo de Daniel Noboa. En la página 66 habla sobre la seguridad social, señalando que la edad para jubilación tiene que subirse, que se va a subir la edad para jubilarse en el Ecuador, y también el aporte que los trabajadores hagan a la seguridad social. Esa es la visión que representa Daniel Noboa, que es la misma visión, insisto, que representa Guillermo Lasso. También en el tema de mujeres. Este país es uno de los países más violentos en contra de las mujeres. Cada 23 horas muere una mujer en este país, producto de la violencia intrafamiliar, de la violencia machista en el Ecuador. Resulta que la señora Verónica Abad ha señalado que es un mito lo de la violencia en contra de las mujeres, que esa violencia no existe, que el presupuesto para erradicar la violencia en contra de las mujeres no debe existir, porque la violencia en contra de las mujeres es un cuento, es un mito, es un invento, dice la señora Verónica Abad. Y Daniel Noboa dice que a las mujeres que están en periodo de gestación no se les debe dar ningún dinero en efectivo, bonificaciones en efectivo, sino cupones para evitar embarazos por interés, como que fuera un juego el tener un hijo en este país. Y con total, digamos, sin sonrojarse, manifiestan estas, yo ni siquiera diría propuestas, sino ese pensamiento tan cruel en contra de las mujeres, de los niños que están por nacer, y cómo ellos miran al país y a la sociedad. Verónica Abad también se ha manifestado en contra de que las mujeres hayamos obtenido el derecho al voto, de que ella dice decía en una de sus intervenciones, y hago referencia a esto porque yo nací aquí en Loja, en la misma tierra que nació Matilde Hidalgo, que fue la mujer que permitió que las mujeres podamos acceder al voto, que las mujeres podamos elegir y ser elegidas. Imagínense con los convencionalismos de esa época, una mujer que se atrevió a desafiar a los convencionalismos sociales y que las mujeres podamos acceder al voto. La candidata a vicepresidenta Daniel Noboa dice que esta ola feminista, la primera ola feminista, permitió el voto a las mujeres cuando las monarquías estaban bien, y que ha habido muy buenas reinas en el mundo. Yo creo que conquistas sociales, conquistas de derechos tan importantes como el que las mujeres podamos votar, no pueden ser desconocidas, ni podemos quedarnos calladas frente a eso. Eso respecto de las mujeres. ¿Qué nos han dicho respecto de los impuestos? Que también es un tema que deberíamos conocerlo. La candidata Verónica Abad, y que ahora pues
dicho sea de paso, está en Europa, entiendo que está de visita por España. Dice que ella está en contra del pago de los impuestos, que los impuestos no se deben pagar, que incita a la población a que no pague los impuestos. Y Daniel Noboa complementa esta idea manifestando que los trabajadores deben tributar más y las empresas deben pagar menos impuestos. Y esto tiene para ellos una lógica, tiene para ellos un sentido, porque el Grupo Noboa es el deudor más grande que tiene el Estado. Deben 88 millones de dólares al fisco que no han pagado en impuestos. Imagínense ustedes, aquí, digamos, aquí en mi ciudad, aquí en Loja, si un pequeño emprendedor, si un pequeño comerciante no presenta bien sus facturas, no paga los impuestos que corresponden, enseguida le clausuran su negocio. Pero el Grupo Noboa, que es de los más grandes deudores del país, que debe 88 millones de dólares al fisco, no pasa absolutamente nada. Y también, hablando del tema económico, del tema de los impuestos, como estamos enfrentando una campaña sucia, una campaña llena de mentiras, donde la prensa hegemónica y muchos medios digitales no han publicado las verdaderas propuestas que tiene el binomio Noboa-Abad. Nosotros a través de diferentes espacios de redes, en TikTok y en otros espacios, hemos buscado contarle a la ciudadanía lo que propone este binomio para que pueda haber un voto informado, para que no se dejen engañar, para que sepan la importancia que tienen estas elecciones en nuestro país. En la campaña sucia, en el 2021, ustedes se acordarán que sacaron una frase que decían: Andrés, no mientas otra vez. Ahora la frase de la campaña sucia es: Luisa, te desdolariza, haciendo referencia que en el caso de ganar Luisa González y Andrés Arauz, se va a desdolarizar la economía ecuatoriana. Totalmente falso, compañeros. Esa no es una propuesta del binomio de Luisa González y de Andrés Arauz. Y por el contrario, lo que no han dicho los grandes medios de este país, que Daniel Noboa ha manifestado que la dolarización es un problema porque no permite que las empresas ecuatorianas sean competitivas en el exterior. Y para ello propone una serie de medidas compensatorias, como el subir la edad de jubilación, como que los trabajadores aporten más al IES y digamos, pagando menores sueldos, las empresas puedan ganar o obtener más ganancias. Dice que es muy alto el sueldo básico en el Ecuador, de $450, dice Daniel Noboa, que le parece que es extremadamente alto el sueldo básico acá en el país, pero no dice que la canasta básica bordea los $780. Poco conoce. ¿Qué conoce él del dolor de los ecuatorianos, de las familias que viven en los sectores populares, con una canasta básica que bordea los $780 y el sueldo básico está en 450? Pero a él le parece demasiado elevado ese sueldo. Y la candidata a su binomio, la candidata Abad, dice que le parece mala la dolarización y que deberíamos cambiar a un sistema monetario basado en el patrón oro. Eso dice su candidata a vicepresidenta. Entonces, ¿qué han dicho de eso los medios de comunicación? Absolutamente nada. Pero resulta que hay una campaña sucia donde quieren atribuirle al binomio de Luisa González y Andrés Arauz de llegar ellos a la presidencia y vicepresidencia de la República se va a desdolarizar la economía ecuatoriana. Nada más falso que eso. La prensa no ha dicho tampoco que en el periodo anterior fue el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana el que propuso una enmienda constitucional para incorporar en la Constitución de la República al dólar como moneda oficial del país, porque actualmente no consta eso en la Constitución ecuatoriana. Entonces hemos sido nosotros, los legisladores, quienes estamos también y militantes, quienes están progresistas del país, los que hemos apoyado y hemos ratificado la importancia que tiene la dolarización en el país, porque, digamos, no se podría revertir esta medida. Y, digamos, en el gobierno del presidente Correa, que además estuvo 10 años, que tuvo mayoría en la Asamblea Nacional, si hubiera querido desdolarizar la economía ecuatoriana, lo hubiera hecho, pero él sabía
que esa decisión no se podía tomar, digamos, en el marco de la estabilidad de nuestro país, de la estabilidad económica, y por eso obviamente no lo hizo, no lo iba a hacer, mucho menos se va a hacer ahora. Entonces, todas estas cosas que no se han dicho dentro del marco, digamos, de esta campaña sucia. Entonces, ese es el modelo que representa Novoa, que he querido un poco, digamos, hacer una pequeña reseña de todas las cosas que dicen. Y hay otra serie de barbaridades, porque así como Lazo es un tipo totalmente mediocre e improvisado y que solo tenía el capricho de llegar a ser presidente para que cuelen su foto en Carondelet, lo mismo pasa con Daniel Noboa, que es un tipo totalmente mediocre, improvisado y que tiene ese mismo capricho de que su cuadro quede colgado en el Palacio de Carondelet. Y ha dicho tantas incoherencias, tantas inconsistencias y de manera improvisada, ha manifestado cosas como, por ejemplo, cuando le preguntan de la seguridad, ¿qué va a hacer usted, señor Daniel Noboa, respecto de la seguridad? Y él dice, bueno, voy a alquilar barcazas a 80 millas náuticas para que ahí sean los centros de privación de libertad, que más o menos pueden albergar a 200, 300 personas. Cuando los técnicos expertos en seguridad han manifestado que esta no es una propuesta viable, que es una propuesta poco eficaz y sumamente costosa. Pero producto de la improvisación se lanzan ese tipo de propuestas cuando la inseguridad que atraviesa el país es una moneda de dos caras. Por un lado, se tiene que institucionalizar de nuevo al Ecuador, devolver a las instituciones que fueron destruidas, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, que manejaba el sistema penitenciario, recuperar el Ministerio Coordinador de Seguridad, devolver el presupuesto a la policía, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública en general, y poder tener una verdadera política de seguridad. Pero por otro lado, también tener una verdadera política social para poder incorporar a los ecuatorianos a una actividad productiva, para poder incorporar a los niños al sistema educativo. Este año, en el 2023, 60,000 niños se quedaron sin entrar al sistema educativo. Muchos de ellos están siendo presas de las bandas de delincuenciales, lo que pasaba en Colombia y en otros países de Sudamérica en los tiempos más complejos que tuvieron en materia de seguridad. Entonces, primero, por un lado, se tiene que atender con una verdadera política de seguridad que les he mencionado, y por otro lado con verdaderas políticas sociales y de inclusión a la gente, a la ciudadanía. Pero Daniel Noboa no entiende de eso y dice que bueno, que para combatir la inseguridad lo que va a hacer es alquilar barcazas a 80 millas náuticas para que estén las personas privadas de libertad en alta mar. Dice otro tipo de cosas como por ejemplo que las personas se hacen meter presas a propósito para tener medicinas en los centros penitenciarios. Como que fuera lindo para una persona estar en un centro de privación de libertad con todas las masacres que ahora se cometen en los centros carcelarios del país. Dice cosas como, por ejemplo, que va a pasar la CENESID al Ministerio de Salud y no sabe que la CENESID es una institución del sector educativo, no del área de la salud. Y asimismo, con toda la poca experiencia, el poco conocimiento que tiene, también hay mucha superficialidad de por medio. Su esposa ha manifestado que ella está próxima, dice, que dará luz a su próximo hijo, a su segundo hijo, perdón, el 28 de febrero, y que va a dar a luz en Carondelet. Entonces, están pensando en la sesión de fotos en Carondelet, cuando en este país está muriendo gente a diario, producto de la inseguridad, cuando con los comerciantes están siendo extorsionados con las famosas vacunas por parte de los delincuentes, cuando en este país hay niños que no han podido no han podido ingresar a la escuela, ni tampoco jóvenes que han podido ingresar a la secundaria o a la universidad. Cuando en ese país hay miles de ecuatorianos que no han podido conseguir un trabajo y ellos están pensando en una sesión de fotos para el próximo año en Carondelet.
con esa falta de empatía, de humanismo, de condolerse de la gente que está sufriendo realmente en este país, porque estamos viviendo una situación muy dolorosa. Tenemos un candidato que representa, como decía al inicio de este conversatorio, las mismas políticas de Guillermo Lasso, pero también es un candidato, además de improvisado, un candidato que no cree en el Estado, que no cree en lo público. Y alguien que no cree en lo público ahora quiere llegar a administrarlo. Por eso mismo hablan del Estado mínimo. Por eso mismo hablan de reducir el Estado obeso. ¿Y qué significa reducir al Estado? ¿Qué significa un Estado mínimo? Un Estado donde los hospitales no tengan medicinas, que es lo que está pasando ahora. Un Estado donde las escuelas ni siquiera tengan los pupitres, tengan los uniformes o tengan los útiles escolares para los chicos. Eso es el Estado mínimo para ellos. Entonces, un Estado mínimo donde los servicios públicos estén totalmente colapsados porque tienen la idea de privatizar todo lo público, porque nunca han creído en el Estado. Entonces, esa es la visión que nos representa este candidato versus Luisa González, que representa una opción genuinamente progresista, que piensa en la gente, que tiene en el centro de sus decisiones a los ciudadanos, en el fortalecimiento de lo público, porque sabe que lo público es el único patrimonio que tiene la gente pobre, de que la madre que no tiene recursos puede acceder o puede hacer que su hijo acceda a una educación pública de calidad y gratuita. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Entonces, esos son los dos modelos a los que nos enfrentamos, queridos compañeros, y yo creo que es importante que en cada rincón del país, que en cada espacio digital o presencial que tengamos, podamos llevar este mensaje, que no nos dejemos engañar con el cuento de que, porque eso ya nos pasó en el 2021, que decían, ustedes recordarán que decían, es que Guillermo Lasso, como es banquero, es empresario, ha generado empleo en sus empresas, entonces va a venir inversión extranjera al Ecuador y vamos a tener más empleo. Nada de eso pasó, absolutamente, porque nadie quiere invertir en un país inseguro. Nadie quiere invertir en un país donde no hay estabilidad política, donde no hay estabilidad económica, donde no hay estabilidad social. Entonces, ahora nos quieren vender lo mismo, diciendo que este no es banquero, pero es empresario, un empresario bananero, y que va a traer inversión extranjera para así atraer para tener más empleo en el Ecuador. Entonces, estos encuadres, todos estos relatos de los que ya los hemos vivido en campañas anteriores, ahora se los quiere repetir. Y creo que es importante que esos mensajes los vayamos llevando a cada uno de nuestros espacios, pero sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen estas elecciones para nuestras familias, para nuestro país, para nuestro futuro, y a los dos modelos antagónicos, el uno por un lado, un gobierno que piensa solamente en los intereses de las élites económicas, y por otro lado, un gobierno que por supuesto será un gobierno popular, que piense en la gente, que piense en el país y que piense en el futuro de todos, sabiendo que quien está al frente del Estado tiene a su cargo el tutelar el bien común general y el interés de toda la colectividad. Muchísimas gracias, Verónica. Haces unos puntos muy, muy interesantes, súper relevantes. Tenemos ya varias preguntas aquí de la audiencia. Claro. Buenas noches a todos. Yo soy Jenny Guasua de Bush y les estoy hablando desde Reino Unido. Tenemos aquí con nosotros a Verónica Arias, que está hablándonos acerca de lo que estamos viviendo en el Ecuador a raíz de la segunda vuelta y las elecciones que se aproximan el 15 de octubre. Una de las cosas que tú nos has conversado esta noche es acerca de la desdolarización, y este tema que se ha tratado extensamente. No es la primera vez que tenemos este tipo de mensaje en la campaña. También me acuerdo que pasó esto con Andrés Arauz y ahora ha revuelto, ¿no? Son como esos armas que tienen los candidatos para como amedrentar a la gente, yo pienso. En este programa hemos tenido a alguien que nos vino a conversar acerca de esto y que nos explicó a fondo exactamente cómo esto no es posible.
Es Andrés Chiriboga. Tenemos un programa en YouTube que está ya guardado si es que alguien quiere verlo en su extensidad, pero lo que él nos comentaba es que es bastante complicado hacerlo, que no es algo que la Revolución Ciudadana quiere o tiene la intención de hacerlo, que ellos Así es. tuvieron la oportunidad, como tú nos dijiste, de hacer esto y no se ha dado. Entonces, el mensaje yo pienso que de parte tuya hoy ha sido bastante contundente y te agradecemos porque muchas personas están todavía bastante confusas acerca de este tema. Entonces, es bueno clarificar esto. También nos hablaste del continuismo. Pero sobre todo, Jenny, si me permites una puntualización, no solamente que nosotros no lo hemos planteado y que no hay la intención de hacerlo, pero del otro lado hay unas críticas de parte del otro binomio, hay declaraciones públicas respecto de lo que opinan de la dolarización, que la gente la tiene que conocer. Yo el día de mañana voy a lanzar en mi cuenta de TikTok un video al respecto donde de manera detallada y con los videos que fundamentan y respaldan esto, lo voy a publicar para que se pueda conocer lo que no se dice en los grandes medios de comunicación. Y claro, tú tienes razón, Verónica Abad lo ha dicho varias veces, en varias formas, no, pero no solo ahora, lo ha dicho desde hace mucho tiempo atrás también. Es obvio y es evidente que esto es algo que les convendría a ellos implementar también por lo que tú nos has dicho en términos del hecho de que los salarios en el Ecuador son altos porque trabajamos en dólares. La gente que produce son los exportadores, la gente que tiene empresas que se beneficiarían más si es que nos pudieran pagar a nosotros en una moneda más barata. Por eso también se produce en países como la India, Bangladesh, porque es muchísimo más barato producir ahí. Y esto les representaría a ellos ganancias más altas, que es el objetivo de llegar incluso al gobierno para poder influenciar la cantidad de ganancias que ellos tienen, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy claro, estaremos atentos a tu TikTok, porque yo pienso que mucha gente se beneficia de tener estos pedacitos de información en una forma que es más digestible, porque no todos fuimos a la universidad, lamentablemente no todos los ecuatorianos hemos tenido la oportunidad de estudiar, muchos no hablamos ni escribimos ni leemos el español a un nivel más alto, peor otros idiomas que nos permitirían tener esta información más accesible hacia nosotros. Y estos TikToks yo pienso que son bastante accesibles y informan a la gente de una manera bastante práctica y más fácil de absorber. Tenemos una pregunta de Cristian. Claro. Voy a dar la palabra a Cristian. Cristian, por favor, tu micrófono. No sé qué pasó. Cristian, ¿estás ahí? ¿Está tu micrófono todavía? Ya estás. Ahí sí. Gracias primero a todas por estar aquí. Con respecto a esto de los mensajes y cómo mandarlos, y prácticamente, Verónica, sabemos que es una guerra de mentiras, o sea, que nos embaucan, o sea, en todos los procesos electorales son mentiras y mentiras. ¿Cómo damos la batalla? Ya sabemos que o sea, ¿cómo convencemos? Porque es verdad que todos los canales son importantes, pero ya nos pasó en el 2021. ¿Cómo damos con la tecla para llegar a donde se quiere y poder ganarle a la mentira? Bueno, primero creo que es importante que estos mensajes, sobre todo aclarando esta campaña sucia donde se tergiversa información, donde se tergiversan las propuestas, todos estos mensajes que aclaran esto pueda llegar, empezando por nuestras familias, por las personas más cercanas que tenemos. Acá estamos haciendo recorridos puerta a puerta, también difundiendo en redes sociales, en medios tradicionales, digamos, estamos difundiendo estos mensajes. Pero por supuesto, creo que también falta hacer llegar ciertos importantes para determinados segmentos. El caso de los jóvenes, por ejemplo. Luisa tiene propuestas sumamente importantes para la juventud, que es un segmento importante del electorado de nuestro país. Mientras Daniel Noboa, por ejemplo,
no tiene idea que la CENESID pertenece al sector educativo y que además, digamos, está encargada de lo que tiene que ver con las universidades, que ni siquiera entiende eso, y atrás de eso también es no entender la dificultad que tienen muchos jóvenes de ingresar a la universidad. Por su parte, Luisa González tiene temas y propuestas que son relevantes para la juventud, como por ejemplo el poder incorporarlos a su primer empleo. ¿Y cómo incorporarlos? ¿A través de qué incentivos? Ella ha propuesto que las empresas ecuatorianas que incorporen a jóvenes a su primer empleo, el Estado cubrirá el 50% de su remuneración y además se les dará incentivos tributarios a estas empresas que contraten a los jóvenes en su primer empleo. Porque el problema que tienen muchos jóvenes es que tienen su título de universidad y presentan su carpeta para un trabajo y les dicen es que tú no tienes experiencia, por eso no te puedo contratar. Entonces, para poder evitar esto, lo que propone nuestra candidata es poder incentivar a las empresas para que contraten en su primer empleo a los jóvenes. Eso por un lado. Entonces, llegamos a segmentos importantes del electorado, las mujeres, con todas las propuestas que tiene Verónica Abad. Yo creo que las mujeres deberíamos todas levantar la voz, pero también los hombres, los que creen en los derechos de todos, de quienes han reivindicado el derecho de las mujeres a vivir en una sociedad de paz, de no violencia, de no discriminación. Pero con todas las declaraciones de Verónica Abad, de que la violencia contra las mujeres no existe, de que no se tiene que dar presupuesto, lo mismo que lo que ha dicho Daniel Noboa, de que las mujeres se embarazan por interés, que por eso hay que darles cupones para no darles dinero en efectivo. Yo creo que como sociedad eso sí debería movilizarnos. El mismo hecho de que sea uno de los más grandes deudores del Estado y que no pase absolutamente nada. Cuando todos hacemos un esfuerzo, la clase media, para poder pagar nuestros impuestos y que los que más tienen no paguen impuestos, no me parece justo para un país. Cuando todos debemos aportar en el desarrollo, en el crecimiento del país, cumpliendo las reglas de juego sobre todo. Pero yo creo que este sí, digamos, para cerrar esta inquietud, estimado Cristian, creo que este sí es no quisiera decir un trabajo, sino un desafío de poder hacer llegar estos mensajes. Cada uno hemos buscado la forma de llegar a la juventud, a las mujeres, pero creo que pues se tiene que llegar sobre todo haciendo ver lo que le pasaría al país de llegar a la presidencia Daniel Noboa y Verónica Abad, porque si hemos tocado fondo, podemos caer más bajo todavía. Y si es que esto puede ser una espiral que no tenga fin, si es que caemos en manos de un gobierno que representa la continuidad de Guillermo Lasso, un presidente que además el 91% de ecuatorianos rechaza su gestión. Entonces no tendría lógica que un presidente que tiene tanto rechazo se elija a quien representa su continuidad. Es como que no tendría lógica que se elija a quien lo representa a él cuando es uno de los presidentes que tiene mayor desaprobación por parte de los ecuatorianos. Y en términos de esto que nos comentas acerca de lo que dice Verónica Abad, obviamente yo soy ecuatoriana, soy mujer, soy casada, tengo hijos, tengo una hija. No entiendo cómo las mujeres se pueden sentir representadas por alguien que continuamente hace publicaciones o ha hecho publicaciones en el pasado que nos afectan esos derechos que ya nosotros adquirido. Entonces, vemos últimamente, lo último que he visto de Verónica Abad es este comentario acerca del Estado convirtiéndose en el marido de la mujer y por ende permitiendo que más divorcios pasen. O sea, yo soy una mujer... Para recibir bonos o beneficios del Estado, dice que el Estado incentiva los divorcios para que las mujeres divorciadas reciban beneficios. O sea, yo te digo, aquí en el Reino Unido tenemos ya un sistema social que te facilita separarte de tu esposo, que te facilita tal vez
tener una vida un poco más cómoda si tú eres dependiente de un hombre porque no estabas trabajando mientras estabas casada, pero es lo necesario. Porque nosotros no, como mujeres no deberíamos ser esclavas, no deberíamos mantenernos en relaciones que son violentas, en relaciones que tienen problemas que incluso no solo afectan a la mujer, pero también a los hijos. Porque este tipo de violencia intrafamiliar generalmente tiene repercusiones que van de generación en generación. Entonces, no es que las mujeres van a divorciarse cuando están completamente felices, contentas con su relación y porque les van a dar un bono se van a separar del marido. Me parece no sé, una lógica bastante salida de término. Y esa es una de varias propuestas descabelladas, pero ella, digamos, dice lo que piensa y eso es lo que representan. No está mintiendo, está siendo totalmente sincera con lo que ella representa, con los valores que ella dice representar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, digamos, lo que está en juego, lo que tenemos que decidir. Además que algo que no se ha dicho es que cuando fue la primera vuelta de los 8 binomios, la Revolución Ciudadana fue el único movimiento que participó con candidatos propios. Todos los demás fueron partidos de alquiler. El mismo movimiento de Daniel Noboa es el que fue Alianza País. Ahora se llama Mover. Y eso tiene que saber la gente. Ahora le alquilaron a Daniel Noboa el movimiento Alianza País, que ahora tiene de nombre Mover. Así se llama ahora Alianza País. Le cambiaron el membrete. Alquiló un partido. Entonces, son personas que no tienen una ideología clara. Obviamente lo que ellos van a hacer es pelear por intereses empresariales. Yo no estoy en contra de los empresarios, al contrario, creo que es necesario que en un país, digamos, tener grupos empresariales importantes, por supuesto que generen empleo, que cumplan con el pago de sus impuestos, que cumplan con los derechos laborales de quienes trabajan en sus empresas. Pero ¿cuál es el asunto? Que a una persona que tiene poder económico le dan poder político, lo que va a pasar es que el momento en que llegue a ser presidente va a utilizar el poder político en función de sus intereses empresariales, en función de sus intereses corporativos, y se va a olvidar de lo que le está pasando al país, se va a olvidar de la gente que no tiene empleo, se va a olvidar de los jóvenes que no han podido ingresar a la universidad, se va a olvidar de los miles de ecuatorianos que están migrando del país y se va a olvidar de la urgencia que tenemos de que se resuelva la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Eso es lo que va a pasar. Tenemos una pregunta de Jimmy también. Jimmy, por favor, tu micrófono. Sí, tenemos en esta segunda vuelta 2 modelos que se están peleando. El uno representado por el binomio Noboa-Abad, netamente conservadores, feudales, neoliberales, y el otro pues, del progresismo. Y en el progresismo está la Revolución Ciudadana como movimiento amplio y líder de esta tendencia, pero también hay otros grupos progresistas que no están mostrándose como debería ser, ampliando este bloque de la Revolución Ciudadana, porque este bloque conservador feudal está en contra de todos, ¿no? Con todos los principios. ¿Qué se está haciendo de la Revolución Ciudadana o de otros grupos para introducir o digamos que trabajen en conjunto con estos grupos progresistas, por ejemplo, con un grupo como la CONAIE u otros grupos que hay en el país? Bueno, yo creo que la Revolución Ciudadana, como su nombre mismo lo dice, es un movimiento ciudadano que abre las puertas a todos quienes crean en la justicia, en la equidad, que crean en la justicia social, que crean en un país de oportunidades para todos y todas. Por supuesto que se han realizado acercamientos como de la línea progresista del país, de una línea de izquierda,
en lo que tiene que ver con la CONAIE, y lo manifestó la candidata Luisa González, que los puntos que la CONAIE ha planteado para dar su apoyo a un candidato en segunda vuelta son propuestas que ya las tiene la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que ya está en la decisión de estos grupos el poder también ponerse la camiseta del país, el representar verdaderamente a sus bases, y que no traicionen la confianza en el caso del movimiento indígena, de sus bases, del movimiento indígena como tal, de quienes los están representando, no traicionen la confianza de sus seguidores. Entonces, por supuesto que se han realizado acercamientos, esperemos que se tome la decisión de apoyar a una opción electoral que representa el progreso del país, porque además Luisa González tiene la experiencia, tiene la capacidad, conoce el manejo en la administración pública. Es una persona que cree en el Estado, que cree en lo público y que sabe cómo hacerlo, porque que ella misma lo manifestó e incluso había muchas críticas cuando ella decía es que ya lo hicimos, es que sabemos cómo hacerlo, pero ella se refería por supuesto, a la experiencia que tiene en el manejo del sector público, en el manejo de la administración pública. Será un gobierno de 1 año y medio, en el que no se puede llegar a improvisar, porque hasta que el señor Noboa se llegue a empapar de cómo medio se tienen que hacer las cosas, ya se le va a acabar el periodo. Y ahora él ha propuesto que él va a lanzar o va a proponer una consulta popular. En 1 año y medio de gobierno, proponer una consulta popular para preguntarle al país sobre la seguridad. Todos queremos seguridad. Es como preguntarle a la gente si está a favor del bien y en contra del mal. Las respuestas son obvias, son respuestas lógicas. Entonces, claro, como es una persona que improvisa en cada entrevista todo lo que le preguntan, recientemente decía que sí, que va a preguntar, que va a hacer una consulta popular sobre seguridad, sobre el sistema de justicia. ¿Para qué nos va a preguntar eso ahora cuando tiene 1 año y medio de gobierno? Tendría de llegar a ser presidente. Entonces, por eso mismo la necesidad de poder escoger o elegir o decidir entre una opción que, además de ser una opción progresista, la de Luisa González, también es una opción que tiene electoral, que tiene la experiencia, la capacidad y el dominio en el manejo de lo público para poder de inicio arrancar, poder levantar al país, poder recuperar al país de la difícil situación, de la dolorosa situación por la que está atravesando y enrumbar al Ecuador, que eso es lo que se necesita. Quizá no todo se avance a hacer en 1 año y medio, pero sí enrumbarlo al país y empezar por algo tan básico como es garantizar la vida y la integridad de todos los ecuatorianos, permitiendo que a través de una buena política de seguridad se recupere la paz en el Ecuador. Muchísimas gracias, Verónica. Tenemos varios comentarios también de Facebook en donde vemos que la gente está de acuerdo con tus comentarios en términos de que no queremos mentirosos, improvisados, no queremos errores en el gobierno. Estamos viendo que la gente está entendiendo el concepto de lo que estamos diciendo en este conversatorio. Tenemos una pregunta desde Zoom. De Edmundo Albornoz. Edmundo, por favor, si es que puedes poner tu micrófono. Y también luego tenemos una pregunta de Andrés Alvarado. Andrés, no sé si es que puedes escribirnos la pregunta en el chat para darte la palabra. Gracias. Okay. Edmundo, por favor, habilita tu micrófono. Un momento. ¿Me escuchan? Sí, ahí estás. Lo escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias por el conversatorio yo había escrito la pregunta, a ver si usted conoce algo, porque me parece que incluso después de esta charla, me parece que estamos a la defensiva. Parece como que percibimos de que hay la posibilidad de que Noboa lidere, digamos,
próximamente al Ecuador. Y tratamos, digamos, de responder a las iniciativas de él, a las iniciativas de Verónica, su vicepresidenta, candidata. Entonces, no sé, digamos, si no conozco bien desde acá, pero veo a nuestra candidata Luisa, la veo bastante sola, defendiéndose, participando en diferentes entrevistas, pero no veo el movimiento, digamos, las masas que fuimos en la primera vuelta, digamos, a combatir. Eso me hace falta ahora, no sé si estoy errado, pero lo estoy viendo también de acá, en la parte europea, ¿verdad? ¿Podría comentar algo sobre eso? Es decir, también estoy viendo, digamos, eso que vi hace poco, también un encuentro de Luisa con representantes de trabajadores bananeros. Eso digamos, eso es positivo, pero yo quisiera saber si es que hay, digamos, alguna actividad entre una acción conjunta, digamos, un frente entre trabajadores, obreros, campesinos, movimientos populares, todo UNES que estábamos desde el principio. Gracias, Edmundo. Bueno, sí hay, gracias por su comentario, por sus inquietudes. Bueno, todos estamos trabajando en territorio, ¿no? Haciendo nuestro trabajo, conversando con la gente. Es una campaña que ya está, es muy cortita y obviamente con los recursos limitados que podemos tener, también hay el cariño de nuestra militancia que de convicción, de corazón, ha salido a acompañarnos en nuestros recorridos. Por supuesto que Luisa, nuestra candidata, tiene su agenda de recorridos, lo mismo nuestro candidato a vicepresidente, estamos recorriendo en cada una de nuestras provincias. Y hay una propuesta, yo diría, estimado Edmundo, una propuesta integral en el plan de gobierno de Luisa González, que permita atender a distintos sectores de la sociedad, porque evidentemente el Ecuador está destruido, pero es un país también al que es necesario devolverle la esperanza, la alegría, digamos, lo inmaterial, que es lo que no se ve, ¿no? Ese orgullo de pertenecer a este país tan bonito, de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente buena, solidaria. Creo que eso también se tiene que recuperar. No solamente es lo material, sino también lo inmaterial que se ha ido perdiendo. Y por supuesto que todos estamos trabajando porque creo que hay un objetivo común de devolverle al Ecuador de la paz, devolverle al Ecuador la seguridad, de que sea un país de paz, pero que sea también un país para todos los ecuatorianos, que todos podamos, digamos, los trabajadores, las madres de familia, los padres de familia, los profesores, el personal de salud, todos los sectores de este país puedan, la juventud, las madres, todos podamos aportar en el desarrollo de este país, y para eso necesitamos un gobierno que pueda orientar estas actividades, digamos, dándole los incentivos necesarios, que tengamos un gobierno que crea en la gente, que piense en la gente y que tome decisiones pensando en la gente. Entonces, hay un plan de gobierno, por supuesto, un plan de trabajo que está muy bien estructurado y que Luisa también nos está dando a conocer en sus diferentes recorridos. Hay muchos sectores que han buscado reunirse con ella y que se los está recibiendo, ¿no? Tal vez en ese tiempo tan cortito, pero se está haciendo todo el esfuerzo para poder recorrer además todo el país. Ella estuvo también aquí en el sur, en la ciudad de Loja, hace algunas semanas, y tuvimos la posibilidad de escucharle también aquí en nuestra ciudad. Así que eso, estimado Edmundo. Sí, vimos a Luisa que estaba preparándose para comer un montón de delicias de Loja también. Y me pareció Claro, interesante la porque a veces no gastronomía vemos rica esa que parte tenemos de ella. aquí en Loja.
Sí, quería comer cecina, humitas, me acuerdo, me pareció bastante interesante porque es importante, estas son cosas que nos hacen ecuatorianos. Así es, La comida típica es una de las cosas que nos demarca, ¿no? así es. Tenemos otra pregunta aquí también de Andrés Alvarado Ponce. Le voy a dar la palabra, Andrés, por favor. Yeah. Hola, Buenas noches, Andrés. buenas tardes acá en Guayaquil. Un saludo y muchas gracias por darme la palabra. Bueno, era lo que ahorita manifestaba ya la compañera de justamente trabajar con muchos sectores. Un ejemplo, nosotros somos acá de Guayaquil y tenemos nuestra compañía de camionetas doble cabina. Esta modalidad nos permite recorrer el país, pero nosotros necesitamos ese material para pegarlo en nuestros carros, un ejemplo. Y tratar de conocer las propuestas de nuestra candidata, sería muy bueno tener ese tipo de materiales, pero incluso yo los puedo imprimir, pero no tengo ese material. Lo he pedido por algunos de los chats, le he escrito directamente a la candidata, pero entiendo que se está muy ocupado y no hay tiempo Claro. para que Estimado Andrés, nosotros usted podamos colaborar. podría acercarse a la sede provincial en Guayas, en la sede provincial de la Revolución Ciudadana, y comentarles esto. Yo creo que ahí podría justamente obtener este material informativo, ese material de campaña, para que les puedan apoyar. Creo que, digamos, las puertas siempre están abiertas, y creo que por ahí podría canalizar ese pedido, que se pueda acercar hacia la sede provincial del movimiento de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, ¿no? Donde se encuentra usted ahora. Ya, perfecto. Le agradezco mucho, esa era mi duda. Y bueno, y lo otro, pues ya lo tocó ahorita el tema usted de trabajar con todos los sectores, porque Así muchos es. sectores estamos dispuestos a trabajar. Estamos totalmente de acuerdo con el plan de nuestra candidata, y a pesar de que hay una campaña sucia, muy sucia, hay gente totalmente convencida de que la Revolución Ciudadana es lo peor, que ha robado, que ha hecho de todo, y es difícil convencer a ese electorado, pero no es imposible. Imagínese con todo el linchamiento mediático de años, que repiten las mismas mentiras todo el tiempo. Entonces, toda la persecución infame a nuestros compañeros y el linchamiento mediático permanente, pero creo que este país ha despertado, ¿no? Digamos, de esas mentiras que han tratado de posicionar, y gracias, Andrés, por su apoyo, por su compromiso. Y bueno, creo que el pedido suyo puede ser canalizado de manera directa en la sede del movimiento allá en la ciudad de Guayaquil. Así que gracias también por conectarse a este enlace. Ya, muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Si nos pones tu cuenta de correo en el chat, tal vez también te podamos dirigir nosotros, Andrés. Gracias. No hay problema, porque sé que hay algunos grupos que están trabajando en esto, entonces podemos direccionar. Muchísimas gracias, Verónica. Sabemos que tú tienes una agenda bastante ocupada. Te agradecemos de adelantado por haber estado aquí. En verdad es bastante interesante que mujeres como tú vengan y nos cuenten directamente lo que está pasando en el país, lo que están haciendo por la campaña, y que nos des tu punto de vista, no solo desde desde tu posición de parlamentaria andina, pero también como mujer, como ecuatoriana, como lojana. Entonces, te agradecemos enormemente. Te voy a dar la palabra para que nos des tu mensaje final para los ecuatorianos que vamos a votar el 15 de octubre, pero quiero recordarles antes que las elecciones, la votación va a ser presencial este año. Aquí en el Reino Unido tenemos un punto de votación, así como va a ser en todos los otros países europeos. Y vamos a votar por las elecciones presenciales, pero también para las elecciones legislativas que se van a repetir, porque para los asambleístas, porque no pudimos votar efectivamente a través del voto telemático. Entonces, esas se van a repetir. Y con eso te paso la palabra, Verónica. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que podamos conversar otra vez en algún momento. Muchísimas gracias y buena suerte con tu trabajo. Gracias, Jenny, y para todos quienes están conectados, a Bélgica, con quien
a Bélgica Guaña, con quien hicimos el contacto inicial, agradecerle por la invitación, a ti, estimada Jenny, a Jimmy, a Cristian, gracias, a los anfitriones, a todos que han organizado este importante enlace con nuestros hermanos ecuatorianos que viven en otras latitudes del mundo. Para mí siempre es un gusto el poder conversar con ustedes. Cuando la compañera Bélgica me escribió, pues inmediatamente acepté la invitación. Y como les digo, siempre es cuando tal vez poniéndome los zapatos de ustedes, debe ser gratificante también tener el poder tener el contacto con alguien del país, el poder sentirse más cerquita del Ecuador, pero también agradecerles a ustedes por su compromiso, por ese amor por el país, que a pesar de estar lejos del Ecuador, siguen luchando por este país que necesita tener ahora pues un gobierno que piense en la gente, que necesita ahora un gobierno que recupere ese orgullo que teníamos todos de pertenecer a un país tan bonito, que aquí hay mucha gente que tiene la esperanza de que esto va a mejorar y que va a mejorar de la mano de la revolución ciudadana, de un gobierno progresista. Como les decía al inicio de este conversatorio, tenemos dos modelos de país que están claramente identificados, que son los que se enfrentarán este 15 de octubre, y con la revolución ciudadana, con esta opción electoral, con la mano de Luisa González, de su candidato a vicepresidente, de todo el equipo, por supuesto, creo que se va a sacar adelante al Ecuador, nuevamente se va a recuperar este país y podamos todos nuevamente salir adelante, sacar al Ecuador de esta situación muy dolorosa, porque lo que está pasando nos duele a todos, lo que está pasando en este país nos duele a todos, nos conmueve, duele mucho lo que está pasando aquí y creo que no merecemos que el Ecuador haya caído en esta situación y podemos levantarlos. Hay el optimismo, la esperanza, la alegría de que podamos salir nuevamente adelante. No hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, siempre con mucho optimismo, no con triunfalismo, pero sí con optimismo. Estamos trabajando para que Luisa González y Andrés Arauz, nuestro binomio de la Revolución Ciudadana, puedan llegar pues a la presidencia y vicepresidencia de la República y administrar los destinos de este país que necesita de un gobierno humanista, de un gobierno que tenga empatía con la gente, de un gobierno que piense en los más débiles, en los más vulnerables, y un gobierno que a través de sus políticas pueda sacar adelante a todo el Ecuador. Intervino hace un momento Andrés desde Guayaquil, representante del sector del transporte, por supuesto, con los transportistas, con los agricultores, con los profesores, con las mujeres, los jóvenes, todos. Por supuesto que hacemos este país de todos, quienes hacemos el Ecuador, podemos salir adelante, pero siempre a la mano de un gobierno que piense en su gente y que tome decisiones en función de la gente, de sus ciudadanos, y eso es lo que representa nuestro binomio de la Revolución Ciudadana. Así que gracias, compañeros, con optimismo, con esperanza, que vendrán mejores días para todo el Ecuador. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias con todos que han estado presentes en este conversatorio. Les esperamos la semana que viene con más ponentes que nos quieren hablar acerca del progresismo, del capitalismo, cómo vamos a los ecuatorianos decidir en las votaciones del 15 de octubre. Te agradecemos un montón. Bendiciones a todos. Gracias. Y nos despedimos desde el extranjero. Jenny, un abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes desde aquí, desde mi ciudad de Loja. Abrazos. Muchísimas gracias.